Hoy es 22 de julio, un día muy importante porque estamos siendo testigos de una ruptura estratégica. Esa es la palabra correcta, una ruptura estratégica. Esto es Transition Protocol. Os traemos las noticias que están detrás de las noticias, las que la mayoría de los medios independientes no tienen y que los grandes medios, de hecho, no informan. Conmigo están mis distinguidos colegas, Pepe Escobar y Larry Johnson. Ellos tomarán el relevo en un momento. Solo necesito hacer una petición. Por favor, suscribíos a nuestro canal para que podamos seguir haciendo lo que hacemos, trayéndoos las noticias que no veis en ningún otro sitio. Y si tenéis la amabilidad de convertiros en suscriptores de pago, eso nos ayudará muchísimo. Entrad en nuestro canal de Substack con el mismo nombre. Suscribíos por $5 al mes y recibiréis estos informes de seguridad directamente en vuestro correo. Así que, adelante, Pepe. Y dessa abraço, lo explicaré en consent for $1. Prefiero que empiece Larry, porque odio repetirme. Y antes de empezar, ya estuve hablando durante media hora. Sí, voy a hacer una especie de resumen de dónde estamos. Verás, cuando el Dr. Z habla de una ruptura, yo oigo raptura, que suena a fin de los tiempos, ya sabes, como si mucha gente fuera a desaparecer. Estamos viviendo un momento realmente extraordinario, en el que Estados Unidos ha llegado a una fase crítica en su capacidad para mantener este conflicto, esta guerra con Irán. Ahora empieza a reconocerse de forma general, al menos en la prensa, que Estados Unidos se enfrenta a un déficit estratégico en toda una gama de sistemas de armas de precisión, sobre todo misiles. Y eso incluye desde los misiles Patriot PAC-3, el sistema THAAD, el de defensa a gran altitud, hasta las armas que se utilizan contra sistemas de defensa aérea enemigos sospechosos. Se llama misil HARM, y luego están los misiles de largo alcance, como el Tomahawk, el JASM, el PRSM, el misil de ataque de precisión que se lanza desde un HIMARS y el ATAC-MS. Ahora bien, el ATAC en realidad tiene un alcance tan corto que cuando se dispara desde Bahrein o Kuwait, solo puede llegar a unos 280 kilómetros desde el punto de lanzamiento. Así que en este caso no es realmente un factor relevante. Todos estos sistemas de misiles están llegando a niveles críticos de suministro, lo que significa que no hay un inventario del que se pueda tirar y mantener durante un periodo de, digamos, 2 o 3 semanas. And sustained over a period of, say, 2 or 3 weeks. And the production system is completely... Y el sistema de producción es totalmente incapaz de reponer lo que se está gastando, en gran parte porque todos esos sistemas de armas dependen de sistemas de guiado que necesitan minerales de tierras raras, y China controla esos minerales. China tiene el monopolio, y sin esos minerales de tierras raras, esas municiones no se fabrican. Así que ahora mismo, si la guerra terminara mañana, en cada una de esas categorías de misiles de las que he hablado, harían falta entre 4 y 6 años para reemplazar lo que ya se ha consumido. Estados Unidos se enfrenta, por tanto, a una auténtica escasez material de armamento, y cuanto más intente continuar los ataques contra Irán, más se agotarán esos sistemas. A principios de abril, Irán pidió a Estados Unidos como una de sus exigencias que abandonara el Golfo Pérsico. Estados Unidos no tiene ningún interés en hacerlo. Pero ahora, independientemente de lo que quiera hacer Washington, Irán ha forzado la situación y está expulsando por la fuerza a Estados Unidos de sus bases militares. Hablamos de bases en Kuwait, Bahrein, Qatar, Jordania, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. Anoche mismo recibimos la noticia de que Estados Unidos ha retirado a sus fuerzas y a su personal militar de la base aérea Muwafaq al-Salti en Jordania y de la base aérea King Faisal. Dicen que está en Jordania, pero lo he comprobado y figura como situada en la frontera con Jordania, aunque dentro de Arabia Saudí. Esos son los dos últimos ejemplos. ¿Por qué? Por la precisión de los misiles iraníes al alcanzar sus objetivos.
Y eso fue posible porque, en los primeros días de la guerra que empezó el 28 de febrero y duró unas 5 semanas, hasta principios de abril, los iraníes demostraron ser bastante hábiles, destruyendo todos los sistemas de radar y de comunicaciones por satélite que estaban en Al-Udeid, en Bahrein, en Kuwait y en menor medida en Omán. Bueno, no, en realidad no en Omán, sino en los Emiratos Árabes Unidos. Sin esos sistemas de radar y comunicación, Estados Unidos está ciego. Antes, 2 de esos sistemas de radar, uno en Bahrein y otro en Qatar, costaban cada uno más de $1,000 millones. Pero cuando esos sistemas estaban operativos, podían dar una alerta inmediata de un lanzamiento de misiles desde Irán. Sabían hacia dónde se dirigían, en qué dirección. Incluso podían ayudar a interceptar esos misiles. Hoy, Estados Unidos dice que tiene suerte si recibe una advertencia de 1 o 2 minutos antes de que el misil impacte. Así que Irán ha dejado estratégicamente ciego a Estados Unidos y sigue atacando los sistemas de radar que aún quedan. Pero además está obligando a Estados Unidos a retirar fuerzas, tanto personal como equipo, de la región. Desde el punto de vista de Irán, sí, ha habido ataques, han sufrido daños, ha habido personas muertas en Irán. No quiero restarle importancia a esto en absoluto, pero la capacidad de Estados Unidos para mantener una campaña, diría yo, incluso más allá de 6 semanas, pondría al país en un grave riesgo de agotar su fuerza de misiles ofensivos, los que puede usar sin recurrir a lo nuclear. Así que lo que estamos viendo ahora mismo es que Estados Unidos todavía no ha asumido que se enfrenta a una crisis económica y a una crisis militar al mismo tiempo. Y la única posibilidad de que salga de esta situación sería que otro país interviniera para intentar ayudarle a salir del apuro. Y sinceramente no veo ningún país en el horizonte, ni siquiera Pakistán, dispuesto a hacer algo así. Bueno, Larry, para complementar el panorama militar que has descrito también, antes que nada quiero animar un poco el ambiente. Muchos de vosotros recordaréis a The Who con su tema Pinball Wizard. Y también recordaréis la versión de la película, interpretada por Elton John. Ese chico sordo, mudo y ciego juega increíblemente bien al pinball. Sí, Larry lo sabe, claro, somos de la misma generación. Sí, yo también lo sé. ¿Lo recuerdas? Bien, sordo, mudo y ciego en este caso. ¿Quién está jugando al pinball ahora? Ahora es Irán quien juega al pinball contra el matón. Y esta partida está dejando al matón sordo, mudo y ciego. Es como el Pinball Wizard, pero al revés. Esto es lo que están afrontando los Estados Unidos con los contraataques iraníes. 2-1, 3-1, 4-1, golpeando las mismas bases una y otra vez, día tras día. Porque ese era el plan desde el principio. Expulsar a Estados Unidos del Golfo Pérsico y de Asia Occidental, destruyendo sus bases. Y ese plan no ha cambiado. Al mismo tiempo, está el factor diplomático, que hemos analizado en detalle desde comienzos de esta semana. La delegación iraní que visitó Islamabad, y por supuesto entregó ayuda, da igual cómo se haya entregado, llevó un mensaje del liderazgo iraní a los estadounidenses a través de Pakistán. Básicamente, decía lo que Larry y yo os estamos explicando ahora. O volvéis a la mesa y cumplís los compromisos, el memorando de entendimiento de 14 puntos que firmasteis como presidente de Estados Unidos, igual que nuestro presidente, el presidente Eshkin, también lo firmó desde el primer día, o tendréis que pagar el precio si queréis continuar la guerra. Y el precio que se ha pagado es el que ha descrito Larry. No hay salida. Y pronto habrá un precio militar que pagar, junto con la crisis económica, cuando lleguemos a la línea roja de las reservas estratégicas de petróleo a mediados de agosto.
Falta poco más de 3 semanas, y lo que estamos viendo es lo más loco, lo más esquizofrénico, algo que va más allá del dadaísmo y del surrealismo. Tenemos al presidente de Estados Unidos insistiendo durante días al mariscal de campo Asim Munir, llamada tras llamada, pidiéndole, encuéntrame una salida que no sea equivalente a mi humillación. Y Asim Munir, de hecho, cumplió. Pero cuando lo hizo, Trump lo rechazó. Y los pakistaníes lo entregaron porque los iraníes les habían dicho, podríamos considerar una pausa, siempre que los estadounidenses, desde el reinicio del memorando de entendimiento, desde el primer día, cumplan sus compromisos de inmediato, en lugar de hacerlos saltar por los aires, como hicieron antes. Así que, para empezar, los iraníes sabían que esto podía, o que había una posibilidad de que, fuera rechazado. Sabían que Trump iba a rechazar su oferta, que además era una oferta china y prácticamente una imposición. Porque, la semana pasada, los chinos ya les habían dicho a los pakistaníes, haced todo lo que podáis, dentro de las normas, fuera de las normas, por encima o por debajo de las normas, para conseguir que ambas partes vuelvan a sentarse a la mesa, el lunes, a comienzos de esta semana. Ese era el plazo inicial, un día antes de la llegada de la delegación iraní a Islamabad. Así que Trump, una vez más, por razones psicológicas que ni una cadena infinita de Freuds podría explicar, se bombardeó a sí mismo otra vez. No solo volvió a dinamitar el memorando de entendimiento, no me gusta vuestra oferta, sino que también dañó sus propios intereses. Y ahora va a tener que pagar el precio, como explicó Larry, un precio militar y un precio económico. Así que este es el punto en el que estamos ahora. Aquí es donde ambos vectores se cruzan. Y por eso este cruce de caminos es tan peligroso en este momento. ¿Quieres añadir otra perspectiva a esto? Bueno, el problema político para Trump empieza a crecer. En Estados Unidos, los precios de la gasolina están subiendo otra vez por encima de los $4. La escasez de diésel y de combustible de aviación se está volviendo más grave y ya empieza a notarse en el mercado. Si miramos el mercado del petróleo ahora mismo, el Brent, por ejemplo, está en $94. Recordemos que a comienzos de la semana pasada estaba en unos 70. Así que ha subido $24 en menos de una semana y media. Lo mismo pasa con el West Texas Intermediate, que ahora está en $86, cuando antes estaba, creo, en unos 68. Son subidas muy fuertes, y eso que hablamos solo de precios futuros, no de lo que la gente está pagando realmente al recibir el producto. Y a pesar de las amenazas de Trump, de su postura y de sus declaraciones, no están consiguiendo reabrir el estrecho de Hormuz. Y no hay nada que Estados Unidos pueda hacer militarmente. Sigo escuchando a analistas militares estadounidenses, esos llamados expertos, a los que yo considero increíblemente obtusos, por decirlo de la forma más educada posible, hablar de desembarcar tropas en la isla de Karg o en la isla de Keshm. Quiero decir, cuando le explicas a alguien que la isla de Keshm es más grande que Okinawa, cualquiera que conozca la Segunda Guerra Mundial, la historia de la guerra en el Pacífico, sabe que Estados Unidos desembarcó allí a 190,000 soldados y combatió durante casi 3 meses, sufriendo 50,000 bajas entre muertos y heridos. Estados Unidos no está en condiciones de desplegar ni de lejos ese número de personas en la isla de Kesh. Y hay que recordar que ya hay 153,000 iraníes viviendo en esa isla. Así que no es que Estados Unidos vaya a desembarcar sin oposición. Así que no hay una buena opción militar. No hay una presión económica que Estados Unidos pueda ejercer con éxito. ¿Y qué hay del rumor que circula sobre el intento de Pakistán de, digamos, sacarle a Estados Unidos $10,000 millones? Sí, puede que lo consigan, pero al mismo tiempo eso deja claro que Pakistán no actúa por sí mismo, o que no es un país independiente en este asunto, que es vulnerable a la presión económica. Y creo que por esa razón, los iraníes lo miran con gran escepticismo.
Creo que están tratando a Pakistán como si fuera una cobra. Puede que la cobra quiera ser una mascota, pero ellos van a mantenerla bien sujeta para que no pueda atacar. Ahora bien, si la cobra coopera con ellos, perfecto. Pero Irán se va a asegurar de que sus propios intereses estén protegidos por encima de todo, y no va a sacrificar eso por ningún otro país. ¿Quieres que se visita prolongada de Momeni? Sí, muy, muy importante. Esa delegación iraní que visitó Pakistán y se reunió con todos los actores principales llevaba un mensaje claro. No importa si estaba escrito a mano por el líder Mostafa Khamenei, si venía de su círculo más cercano, del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, de Peshkan, de Ghalibaf o de Arakchi. Lo más importante es que el mensaje se entregó. Los pakistaníes lo recibieron y transmitieron la respuesta a los estadounidenses. Y no fue casualidad que el presidente de Estados Unidos lo rechazara. Y una vez más, invocando todo tipo de esquizofrenias, de las que somos conscientes y de las que no. El presidente de Estados Unidos pasa más de una semana llamando cada día al mariscal de campo Asim Munir, según confirman y vuelven a confirmar nuestras fuentes, suplicándole a Munir que convenza a los iraníes para volver a la mesa de negociación, pero dentro de un marco que, cito textualmente, no sea humillante para él. Eso da por hecho que considera el memorando de entendimiento una humillación. Lo firmó. Una vez más, lo firmó en Versalles. Nunca tuvo intención de cumplir los compromisos. Incumplió casi todos los 14 puntos. Y luego llama a los pakistaníes para que le ayuden a llevar a los iraníes a la mesa, como si los iraníes tuvieran algún incentivo, que nunca lo tuvieron, para volver a negociar con los estadounidenses. Así que los iraníes le dijeron a los pakistaníes, podríamos incluso considerar una pausa. Da igual si es un día, 2 días, 10 días o los que sean. Mientras los estadounidenses estén de acuerdo, tendrán que volver a la mesa y empezar a cumplir el memorando de entendimiento desde el primer minuto de su regreso. Y no habrá negociaciones. Este es el acuerdo cerrado, el acuerdo final, respaldado por todos los actores implicados y, algo muy importante, también por China. Y los chinos enviaron el mismo mensaje desde Pekín en los últimos días. Los chinos le dijeron a Pakistán, por favor, haced todo lo posible para que Estados Unidos e Irán vuelvan a la mesa. Así que Pakistán lo hizo, y Munir recibiendo presiones constantes de Trump todo el tiempo. Al final, Pakistán cumplió. Mira, es posible. Pero vas a tener que cumplir con el memorando de entendimiento. Y no es de extrañar que Trump lo rechazara inmediatamente después. Los iraníes sabían desde el principio que eso iba a pasar. Porque al fin y al cabo, el presidente de Estados Unidos ya había hecho saltar por los aires el memorando una y otra vez antes. Y no hay un plan B. No existe un memorando 2.0 ni 3.0. No hay plan B. Eso es todo, es el memorando o la guerra. Y el mensaje de los iraníes fue una vez más una declaración muy clara de nuestra conversación. Si no vuelves a la mesa y cumples los compromisos del memorando, vas a tener que pagar el precio por continuar la guerra. Un precio militar, un precio diplomático, un precio geoeconómico, un precio de implosión de la economía estadounidense. Y eso es lo que va a ocurrir desde finales de julio hasta mediados de agosto. Bueno, y déjame añadir un par de factores más aquí. Primero, a medida que Estados Unidos está siendo expulsado de sus bases en los países del Golfo y en Jordania, ¿a dónde va? Va a Israel. Ahora bien, fíjate que en las últimas semanas Israel no ha estado precisamente pidiendo a gritos que Estados Unidos aumente su presencia allí. Más bien, ha enviado justo el mensaje contrario, que retiren sus aviones de repostaje del aeropuerto Ben Gurion. ¿Por qué? Porque eso los convierte en un objetivo. Algo de lo que casi no se ha hablado es que las 2 refinerías de Israel que procesan el crudo agrio, el petróleo que llega desde Azerbaiyán pasando por Turquía,
y que se usa para producir diésel y combustible de aviación, ambas han sufrido daños y no están funcionando a plena capacidad. Y una vez que Estados Unidos traslade completamente sus fuerzas a Israel, el siguiente objetivo de Irán serán esas bases militares en territorio israelí que albergan, protegen, apoyan y facilitan las operaciones militares estadounidenses contra Irán. Por eso Israel ha intentado hasta ahora no involucrarse directamente en este conflicto, porque es extremadamente vulnerable. Además, Irán ha dicho que probablemente en el plazo de una semana, quizá un poco más, va a incorporar al escenario del ataque armas y misiles que no había utilizado antes. Va a introducir misiles con mayor capacidad y un poder destructivo superior que Occidente no ha visto hasta ahora. Ese es el primer punto. El segundo, el intento de Estados Unidos de comprar el apoyo de los demás países árabes del Golfo. El último ejemplo fue prometer construir una planta de enriquecimiento nuclear en Arabia Saudí. ¿En serio? Mira, el último reactor nuclear que se construyó desde cero en Estados Unidos fue el Watts Bar Unidad 2, en Tennessee. Empezó a funcionar hace 10 años, en 2016, pero su construcción comenzó hace 50 años, en los años 70. Se paralizó en los 80 y luego reanudaron las obras en 2007, así que tardaron otros 9 años en ponerlo en marcha. Y el último que se empezó completamente desde cero en 2009 fue en Georgia, y ese tardó 15 años. Así que aquí tenemos a Estados Unidos con una experiencia limitada, muy limitada, en la construcción de instalaciones y plantas de energía nuclear. Los países que sí tienen esa experiencia son Rusia, Francia y China. Pero ¿de dónde viene el uranio enriquecido que se usa para alimentar esas instalaciones? Pues de Rusia. Así que Rusia y China siguen siendo actores importantes en este ámbito. Lo que está haciendo Estados Unidos con los saudíes es algo así como ofrecer los servicios de un mecánico que la última vez que trabajó fue con un Ford modelo T. El problema es que el coche que tienes ahora es un Tesla, ¿verdad? Así que la experiencia que se está ofreciendo ya ni siquiera es relevante. Esos son un par de aspectos más que quería añadir a todo esto. Bueno, Pepe, hay un aspecto fundamental del que todavía no hemos hablado y que para mí es clave en todo lo que estamos comentando, el Bab el-Mandeb y los hutíes. Tú tienes una gran experiencia y un conocimiento profundo sobre ese tema. ¿Podrías explicárselo a nuestra audiencia? Antes que nada, no son los hutíes, es Ansarayá, y se trata de arquitectura yemení. Houthis es una denominación de Reuters, de Associated Press, ya sabes, de esos medios que se oponen al periodismo real. Ni siquiera hacen bien su trabajo periodístico. Tuve el privilegio de hablar con un muy buen amigo yemení hace un par de días y le pregunté directamente, ¿por qué ahora? ¿Por qué estáis jugando la carta de Bab el-Mandeb justo ahora? Y su respuesta fue extraordinaria. Era la primera vez que lo oía planteado así. Me dijo que la inteligencia yemení, por supuesto en colaboración con la iraní, pero básicamente lo que quería decir era, mira, este es nuestro trabajo. Teníamos que hacerlo porque nos afecta directamente. Descubrieron los indicios de lo que podría convertirse en una gran operación estadounidense, no solo contra Irán, sino contra todo el eje de la resistencia. Ansarayá, Hezbollah, Irán y Hashd al-Shaabi en Irak y todas las demás unidades de movilización popular en Irak. Y él dijo, esta fue nuestra jugada preventiva. Creamos otro problema para los estadounidenses, por si deciden atacarnos también, como parte del eje de la resistencia. Y al mismo tiempo reactivamos algo que necesitábamos poner en la conciencia pública, de hecho, que es el bloqueo al que estamos sometidos por culpa de Arabia Saudí. Muy poca gente en el mundo sabe que Yemen sufre un bloqueo naval y aéreo impuesto por Arabia Saudí desde hace más de 11 años.
Así que si miras el comunicado oficial yemení, el comunicado oficial de Ansar Allah o el de las Fuerzas Armadas de Yemen, todos dicen lo mismo. Esto es ahora un asedio por un asedio. It says this is now a siege for a siege. We are reciprocating their blockade. Estamos respondiendo a su bloqueo. Y eso también es muy importante que todo el mundo lo entienda. Ansar Allah no ha bloqueado el Bab al-Mandeb. Aún no. Lo que han hecho es bloquear el Bab al-Mandeb y el Mar Rojo para Arabia Saudí. Es una historia completamente distinta. Esto significa que el petróleo que los saudíes exportaban a través del oleoducto este-oeste hasta Yanbu y desde Yanbu por el Mar Rojo, pasando por el Bab al-Mandeb hasta los clientes asiáticos, ya no pueden hacerlo. 4,5 millones de barriles de petróleo al día. Si miras los mapas con la acumulación de petroleros alrededor de Yanbu, están todos listos, pero sin destino. Literalmente, decenas de petroleros. Aunque puede que haya excepciones. But there may be exceptions. If, for instance, these tankers are Por ejemplo, si esos petroleros están exportando crudo desde Arabia Saudí hacia China, se les permite cruzar el Bab el-Mandeb. Esa es la sofisticación del bloqueo yemení. Y por supuesto, están protegiendo sus propios intereses. Le están diciendo a Arabia Saudí, oye, pon en orden tu casa con tu bloqueo. Por cierto, tenéis un memorando de entendimiento con nosotros. Otra cosa que muy poca gente en el mundo sabe es que existe un memorando de entendimiento entre Riad y Saná que los saudíes, al final, nunca respetaron. Y la razón que llevó a esta decisión a principios de esta semana fue el famoso vuelo de Mahan Air, de Teherán a Saná, luego de vuelta a Teherán, y después otra vez de Teherán a Saná, para traer de regreso a la delegación yemení que había asistido a los ritos funerarios del Ayatollah Khamenei en Irán. La historia famosa cuenta que, cuando el avión se acercaba a la pista de Saná, los saudíes la bombardearon. El piloto, que era iraní, hizo una maniobra desesperada, un giro de 90 grados hacia el oeste, y aterrizó en el aeropuerto de Odeida, junto al Mar Rojo. Una vez más, un milagro de Dios, probablemente. La pista se había reparado solo unos días antes. Si no hubiera sido así, habría acabado literalmente en el Mar Rojo. Esa fue la razón que llevó primero a la respuesta yemení, 2-1. En represalia, bombardearon 2 bases saudíes, una civil y otra militar. Y entonces empezaron a pensar que quizá había llegado el momento de responder con un asedio por otro asedio. Esa fue la decisión que tomaron a comienzos de esta semana. Así que, obviamente, ahora Arabia Saudí está en medio de todo este caos. Simplemente no pueden exportar energía a ningún sitio. Están completamente bloqueados. Y eso vuelve a introducir el factor de Pakistán, pero de una forma en la que los pakistaníes, ellos rezaban a Alá para que eso nunca ocurriera, y ahora está ocurriendo. Pakistán tiene que decirles a los saudíes que se calmen, que se callen, que revisen sus políticas, porque Pakistán no quiere verse arrastrado por Arabia Saudí a una guerra contra un miembro del eje de la resistencia, lo que en la práctica también sería una guerra contra Irán. Especialmente ahora que Pakistán está recogiendo los frutos de ser un mediador de confianza. Así que una vez más, Arabia Saudí ha puesto en riesgo a todo el mundo. ¿Cómo se puede hacer algo así? Preguntadle a MBS. Si alguien tiene el valor, que vaya a Riad y se lo pregunte en persona. Larry, ¿quieres decir algo? Larry, you want to say something? Yeah, well, in closing, let me just note. Sí, bueno, para terminar, déjame señalar que en realidad los saudíes no están completamente aislados todavía, porque aún tienen la opción de enviar petróleo por el canal de Suez. Pero cualquier petróleo destinado a Asia añade unos 40 días más al trayecto. Y por eso no creo que los saudíes vayan a responder militarmente a esto. Creo que, bueno, digámoslo así, si son inteligentes, van a buscar un acuerdo negociado. Porque si responden militarmente contra los hutíes, entonces los hutíes atacarían Yanbu, que es su centro de distribución de petróleo. Which is their oil distribution. And once Yanbu is destroyed, then Y una vez que Yanbu quede destruida, los saudíes no podrán exportar nada de petróleo.
No tendrán ninguna posibilidad porque ese punto de distribución estará en llamas o destruido. Así que en realidad Ansar Allah está ahora en una posición de negociación muy fuerte. Literalmente tiene a los saudíes completamente atrapados y ellos son conscientes de que están bajo presión. No les queda mucho por hacer, salvo entrar en razón y decir, ¿sabes qué? Tenemos que negociar. Esa es también la información que tengo, que están negociando a través de los pakistaníes. Y los pakistaníes han dicho, no vamos a ir a luchar contra los yemeníes. Tenéis que poner fin a esto por vosotros mismos. Nosotros haremos nuestro papel de mediadores y poco más. No van a atacar a los yemeníes, no van a atacar a Irán, no van a ir a la guerra contra sí mismos, básicamente. Así que la relación tiene sus límites. Pepe, ¿por qué no cierras tú esto describiendo la ruptura, tal y como empecé yo? Esto es una ruptura, porque el liderazgo iraní, por todo lo que hemos visto, espera un ataque final de Estados Unidos, aunque Pakistán está haciendo lo que puede para mediar. Pero no hay mucho más que Pakistán pueda hacer, aparte de decirle a Trump, tienes que volver al memorando de entendimiento. E Irán no espera que eso ocurra. Momini está allí para comprobarlo, lo ha verificado, según todo lo que hemos oído. Está muy satisfecho, muy contento y va a regresar 2 días después para informar de todo al liderazgo iraní. Y ese liderazgo está atrincherado, preparado para un ataque, pero esperan poder devolver el golpe final. Exactamente. Y llevan preparándose para eso desde el final de la guerra, el supuesto final de la guerra, antes de Islamabad, antes de Suiza, antes del memorando de entendimiento y todo eso. Y aunque Irak diga, de acuerdo, siempre dejamos una pequeña ventana abierta, por si acaso la diplomacia aún es posible. Claro, nunca rechazamos la diplomacia. Pero tenemos el dedo en el gatillo. Calibaf básicamente está diciendo lo mismo. La gente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional está diciendo lo mismo. Incluso el ministro de Asuntos Exteriores, por supuesto con un lenguaje más diplomático, también está diciendo lo mismo. Así que, después de la demostración de cohesión nacional en las calles de Irán y también en las calles de Irak, en solidaridad con Irán, que vimos durante los funerales, eso es cohesión nacional. Y no hay ningún ánimo, en ningún lugar de Irán, de llegar a ningún tipo de acuerdo con los estadounidenses. Punto. Y esto es algo que nos confirman nuestros amigos y fuentes en Teherán. Así que eso es todo. Hay cohesión nacional. Todos los vectores, tanto políticos como militares, convergen hacia el mismo objetivo. Hay una desconfianza total hacia Estados Unidos. Hay prueba tras prueba de que Estados Unidos no es un país capaz de cumplir acuerdos. Una vez más, el gran maestro Lavrov tenía razón. Y eso es todo. Y ellos, por supuesto, dijeron, de acuerdo, querían una pausa, querían un respiro, porque quieren seguir la guerra contra nosotros. Estamos preparados, pero nuestra respuesta no va a ser solo defensiva, va a ser ofensiva. Y probablemente será el movimiento final de Irán para expulsar realmente a Estados Unidos de Asia Occidental. Por eso, una vez más, estamos justo en medio de esta encrucijada enorme, más grande que la vida misma. Nadie sabe qué va a pasar ahora. Y sí, a partir de este momento, todo está en el aire. Bueno, haré una última observación. Según nuestra información, creemos que si la situación no se calma, eso solo significa que Estados Unidos va a aplicar el memorando de entendimiento, algo que nadie espera. Habrá un enfrentamiento final en los próximos 10 días. Ese es el número exacto que he escuchado. Y como decías antes, Irán está completamente preparado, con armas que hasta ahora no ha mostrado a Occidente. Más peligrosas, más precisas, más letales y capaces de asestar el golpe definitivo. Si eso ocurre, podemos esperar una configuración muy significativa. Al final de todo esto, es probable que Estados Unidos simplemente abandone la región y surja una nueva dinámica de poder en la zona de Asia Occidental, con Irán emergiendo como una gran potencia,
y Pakistán justo al lado, porque Pakistán tiene la suficiente sensatez como para no hacer nada que lleve a Irán a dudar de su posición. ¿Alguna palabra final, Larry? Nope, I think we've covered it all. No, creo que ya lo hemos cubierto todo. Solo quiero dar las gracias a todos por vernos hoy. Dadle a me gusta y suscribíos, echad un vistazo al Substack y de verdad os agradecemos que nos veáis. Compartidlo con vuestros amigos, queremos que el mensaje llegue a más gente y para nosotros es un privilegio poder informaros. Gracias por vernos. To be able to brief you. Thanks for watching. Tenemos una versión de pago para los informes internos. Te enviaremos este resumen cada semana. Por favor, entra en Substack, busca Transition Protocol, hazte miembro de pago y recibirás todo lo que sabemos directamente en tu correo cada lunes. Muchas gracias. Volveremos la próxima semana, a menos que algo explote antes. Gracias. Adiós. Un saludo. Thank you. Bye-bye. Cheers. Gracias.